Buen día, tarde o noche a nuestra querida audiencia que nos escucha hoy. Nosotros somos Bajo el Paraguas Amarillo, con la participación de Lucas Moya, Vicente Lautaro Cáceres Vélez y Luis Santiago Espinosa Brito. En el capítulo de hoy estaremos analizando y comentando acerca de la novela Sanjón de la Guada, de Pedro Lemebel. Pedro Lemebel fue un destacado escritor, cronista y artista chileno, conocido por su aguda y valiente crítica social, política y sobre la sexualidad en Chile. Nació el 21 de noviembre de 1952 en Santiago, Chile, y se convirtió en una figura clave en la literatura chilena y latinoamericana. Sanjón de la Guada es un libro de crónicas lanzado en el año 2003 por este destacado cronista Lemebel. La obra reúne una serie de textos en los que Lemebel reflexiona sobre la vida en los márgenes de la sociedad chilena, enfocándose en las experiencias de los más desfavorecidos y espacios urbanos olvidados, un canal de aguas negras que simboliza la marginalidad y el abandono. A continuación, comenzaremos a analizar y comentar las siguientes crónicas. Sanjón de la Guada, la primera comunión, el primer día de clases, los duendes de la noche, ping-pong, los ojos achinados, la ternura mongólica, pertenecientes a El país de nunca jamás, la enamorada errancia del descontrol, la iniciación de los conscriptos, pertenecientes a Un pellejo aventurar, pabellón de oncología femenina, perteneciente a Veredas de lunático taconear, y finalmente la mesa de diálogo, perteneciente a El cierre de cortinas. Sanjón de la Guada. Primer acto. La arqueología de la pobreza. Aquí Pedro Lemebel nos cuenta su infancia al llegar al Sanjón de la Guada, donde creció y se crió. Y se armaban estas llamadas poblaciones callampa por la espontaneidad y los escasos recursos que se armaban las viviendas de estas personas humildes. Sí, cuenta también que su abuela les consiguió un lugar para asentarse y vivir por un tiempo, cuando los corrieron. La fachada de una casa. Sí, al parecer los corrieron los pacos, bueno, él así le dice él, ya, y no tenían ni siquiera un terreno estable, sino que la abuela había creado como un estilo de muro que sustentaba por cierto tiempo a la familia, hasta que... Entonces desde la calle aparecía como una casa, pero al abrir la puerta uno veía como dice Pedro de Miguel en la cuenta, el frío viento de la mañana se paseaba como Pedro por su casa. Sí, eso mismo. Bueno, de eso se trata el primer acto. El segundo acto habla Pedro de de... Medel nos cuenta su experiencia como bebé que al salir a jugar en el Sanjón de la Guada, como todo niño, está experimentando a través del gusto. Entonces tomó muchos de los desechos que habían ahí en el Sanjón de la Guada y los ingestó. Entonces, después estaba con un dolor estomacal tremendo y su mamá no sabía qué le pasaba a su guagua, que lloraba, lloraba, lloraba. Y decidió llevarla al hospital donde tuvieron que esperar un montón por una hora de atención. Cuando la doctora lo atiende con el estetoscopio, aterrada le receta un purgante a la madre de Pedro Lemebel. Entonces, después de Pedro Lemebel de haber cerrado toda la vacinica con su excremento, él ve como hay un renacuajo en plena metamorfosis con ancas de rana. Y eso era lo que a la doctora le había espantado, sentir con el estetoscopio. Eso mismo, Vicente. De eso se trata el segundo acto del Sanjón de la Guada. El tercer acto trata de las memorias de carne amarga, sobre cómo era la delincuencia allá en el Sanjón. Los delincuentes, los más peligrosos, tenían su vivienda, se asentaban alrededor de la vida de estos humildes vecinos y tiene el carnaval, que a veces se llama cita crónica. Un delincuente asaltador de
de camiones y Santa Rosa, muy habilidosos. Entonces los camioneros no se detenían en esa intersección debido a que sabían los riesgos que corrían de que el carne amarga les robara su mercancía. El carne amarga se las había ingeniado, a su hijo de 7 años lo lanzaba a la plena calle por donde transitaban estos vehículos y los camiones frenaban en seco para no atropellar al niño. Entonces, en esa frenada en seco, el carne amarga abría las puertas traseras del camión, saqueaba todo y el camión seguía. Solo que una vez, al parecer, el camión no alcanzó a frenar y reventaron a su hijo. Lo crudo de esta historia es que al parecer el autor nos cuenta como si fuera el pan de cada día, como si fuera muy común que los niños murieran atropellados en esta intersección, en este atraco. Como perros callejeros Sí, a los que nadie les importa. eso mismo. En la primera comunión, Pedro Lemebel nos cuenta su experiencia en esta ceremonia religiosa y cómo, junto a, como él dice, querubines de 6 y 7 años, con una buena vestimenta, eran iniciados para tener la bendición de el Señor. Tenían que ir al confesionario a hablar con el padre para confesar sus pecados, entre muchas comillas, ya que apenas eran niños de entre 6 a 7 años. No tenían muchas cosas que confesar, más que, como decía en el libro, comer a escondidas el azúcar, comer dulces y cosas por el estilo, cosas de niños pequeños. Una inocencia absoluta. Pero al parecer en el libro nos cuentan como que el cura hacía preguntas morbosas, quería un pecado. En el confesionario, Sí, a los niños pequeños. dudaba de su inocencia, hacía dudar a los niños de su inocencia, pero los niños son unos seres de luz. Entonces el niño quedó confundido por ese momento, pero al parecer no, es un hecho que cuando uno crece, recuerda las palabras del cura y empieza a entender todo. Entonces Pedro de Nebel, cuando es su turno de ingresar al confesionario con el sacerdote le pregunta, ¿qué pecados tienes que confesar, hijo? Y Pedro Lemebel, durante la narración, nos dice cómo un niño pequeño va a tener pecados, una palabra tan fuerte que confesar, con solo 6-7 años. Y también le responde, no tengo nada que decir. Entonces el cura, el sacerdote, insistentemente le vuelve a preguntar, ¿no hay nada que tengas que decir, hijo? Y Pedro Lemebel, a sí mismo, dice que ¿cómo le va a contar a un cura a la representación divina de Dios, deseos lujuriosos que él tenía con los chiquillos de la cuadra? Entonces al final tengo entendido que no le dice nada al cura y que asume su castigo de rezar muchas Aves Marías y Padres Nuestros. Esa fue la segunda crónica de El País de Nunca Jamás. Ahora hablaremos sobre la tercera, que es... El primer día de clases, ¿verdad? Sí, es ese mismo. El primer día de clases. Todos hemos pasado por eso. Sí. Que después de unas vacaciones que parecen eternas, regresamos a las clases el día lunes y nos reencontramos con nuestros compañeros, profesores y la directora. Eso es lo que nos cuenta Pedro Lemebel. Básicamente no tiene mucho que contar, solo habla de cómo es tedioso el primer día de clase, tipos de alumnos y... La formación. Sí, la formación. Una filita, además de ser por curso, una filita para los niños, una filita para las niñas, porque, como dice Pedro Lemebel, los educadores dicen que juntos se fomenta la fornicación adolescente. También hablan de cómo los mismos tipos de alumnos que existen en la fila, como de tanto los de que están adelante como los que están atrás, como si fuera un nivel de un indicador del desorden que existe en la sala de clase. Los más desordenados, los que están atrás, dicen que escuchan a la directora hablar para imitarla y remedarla también, porque la odian. ¿Me permite interrumpirlo un momento? Sí.
Que curiosamente, sí, es cierto, los niños de atrás se supone que son los más desordenados y justamente son los que les tienen como, por así decirlo, les tienen puesto el ojo encima a cada acción que hacen. Sí, Y durante el primer acto de la mañana, cuando la directora da su curso, da su, como dice en el libro, no lo estoy citando textual porque no recuerdo específicamente lo que dice, pero dice que la directora está dando su discurso en la mañana, que los únicos que le estaban poniendo atención eran los de al fondo, para así poder burlarse y reírse de las cursilerías que decía. eso mismo. También habla de reciben su justa reprimenda también los alumnos de atrás al final de cada clase, pero termina la conclusión de que siguen haciendo desorden y le siguen A sumando pesar horas de de que castigo. les dan el mismo sermón de siempre. Sí, eso mismo. Siguiente crónica, cuarta Los crónica, duendes de la noche. Duendes de la Noche. Personalmente hemos elegido hablar de esta crónica porque nos parece que es la más fuerte, más cruda y necesaria de visibilizar en el país de Nunca Jamás. Que ¿Por qué? también lamentablemente es una de las más comunes. Lamentablemente es muy común hoy en día lo que ocurre en esa crónica. Actual realidad, de hecho. En Los Duendes de las Noches se nos relata cómo es algún fragmento de la realidad de los niños que están perdidos en las drogas, que están abandonados, escapando de, como dice en el libro, de un padre borracho. violador. Claro, Esto también tiene que ver con la marginalidad que sufren los niños todos los días. Tratan de salir adelante y si alguien les pone un dinero enfrente de su rostro, enfrente de ellos, harían cualquier cosa. Hablan de el antiguo Santiago que llegó a verse en la época del autor, desde su visión. entonces, ¿qué es lo triste que nos parece a nosotros como adolescentes, jóvenes, niñas, niños, de nuestra edad y menores, estaban, quizá lo más probable siguen, prostituyéndose en las calles para obtener algunas monedas? Lo mismo que dicen también en la crónica, para los automovilistas por un infantil chupar, el sueño lujurioso. Y, y Pedro Lemebel nos dice que ellos no son ángeles, pero que han sido intoxicados por el oscuro mundo adulto, muy jóvenes. Compañeros, ¿cuál Nunca es su jamás. opinión respecto a los duendes de la noche? Pienso que es una realidad muy cruda que se sigue viviendo a pesar de que el autor lleva años de haber escrito eso. Se asemeja mucho a la realidad y cada día evoluciona. Es preocupante. Esa es mi opinión. Yo estoy muy de acuerdo con Luis en su opinión, que es bastante preocupante, como él dijo, en estos días se pueda seguir viendo en ciertos sectores de Chile todo lo que ocurre. Quinta crónica del país de Nunca Jamás. Ping Pong. ¿Cómo En es? Ping Pong se nos relata cómo la televisión, los programas para el público infantil, influenciaron, sobre todo en plena dictadura, esta adultez actual, a los niños de esa época. ¿Qué quiero decir? Que con los programas que nombra Pedro Lemebel, Mazapán, al tío Marcelo con Cachureos, al pianista Valentín Trujillo con Ping Pong, por ejemplo, con sus canciones buscaban hacer una productividad en el ocio de los niños. También Pedro Lemebel remarca cómo fue su generación, eh, desde sus ojos, cómo era la televisión, la propaganda en su casa, cómo crece y se da cuenta de que él vivía en una burbuja, que no todo es mágico. Entonces su molestia, ¿por qué? Porque, por ejemplo, con el caso de Mazapán, un programa, como él dice, de unas parvularias rubias universitarias, era todo un mundo de dulce mazapán, una golosina consumida en Providencia, en el barrio de Providencia, donde solo existían niñitas rosadas
y niños buenos. En cambio, en las clases sociales más bajas, esas realidades no se más bien burbujas de... porque yo no digo que esté mal que los niños tengan una infancia como debería ser, pero tampoco está bien hacerles creer una realidad que no existe. Y lamentablemente la realidad, la pura y cruel realidad que es de nuestra humanidad y sociedad en el caso de Chile. Tiene mucha razón en eso, Vicente. Muchas gracias. De eso se trató nuestra quinta crónica del país de nunca jamás. Ahora hablaremos de la sexta, los ojos achinados de la ternura mongólica. Es una crónica muy especial por el gesto que hace Pedro Lemebel. Esta crónica hace referencia a los niños con síndrome de Down. Habla primero de cómo la sociedad separa o clasifica a las personas por lo sano, por las personas sanas y las personas enfermas. Que la psiquiatría y la psicología siempre recetan una solución, unas terapias. Unos medicamentos, Sí. más bien llamados drogas. Sí, también. Como ejemplo, electroshock o lobotomía para solucionar estos problemas. Pero para no todo tiene un tratamiento. Aquí Pedro Lemebel habla de un encuentro con una niña de 12 años, que es la hija de una mujer. Pasa que justamente como dice mi compañero Luis Espinosa, Pedro Lemebel estaba en un encuentro firmando crónicas. Entonces extendía un brazo: Pedro, firme esta crónica por acá, por los autógrafos. Y aparece esta mujer con su hija y la mujer le explica cuál es la razón de que estén ahí. Y es porque Pedro Lemebel, en el programa de radio que tiene, su hija obliga a la mamá a sintonizarlo cada vez, o sea, todos los días, porque disfruta mucho escuchar la voz de Pedro Lemebel. La niña, estando tan abstraída, tan ensimismada, al escuchar la voz de Pedro Lemebel se alegra y podríamos decir que vuelve a ser niña, como dice el estereotipo. También al final bueno, por eso al principio Pedro Lemebel critica a la sociedad por cómo puede tratar a personas Condición. Sí, esta condición, a separar de las personas, si también tiene sentimientos. Antes de que cambiemos de crónica, les quisiera preguntar cuál es su opinión de todo esto de esta crónica actual. Vicente, ¿qué opinión tienes sobre esta crónica? Bueno, en mi opinión, creo que es un muy bonito gesto de Pedro Lemebel de dedicar esta crónica a Karim. ¿Por qué? Porque en experiencia propia, el hermano de mi mejor amigo es un niño con síndrome de Down. Entonces, yo he visto cómo es la realidad. Por lo tanto, puedo empatizar que porque un niño tenga o niña tenga síndrome de Down no significa que sea alguien inferior, alguien irrelevante. Entonces hay que saber incluir, porque esa es la gracia de la diversidad, donde todos cabemos. Entonces agradezco que en esta crónica Pedro Lemebel con su lenguaje ataca a los comentarios que se le hacen a las personas con síndrome de Down, y él nos hace reflexionar sobre la realidad, porque están sonriendo, son personas alegres cuando están conectadas. Rompe completamente el hielo que hay en el tránsito de la ciudad, todo esto gris, que cada uno anda en su línea y no se relaciona con las demás personas, no interactúan. Muy buena opinión, Vicente. ¿Cuál es tu opinión, Luis? Estoy muy de acuerdo contigo, de hecho, me robaste palabras, bro. No, estuvo muy buena tu observación, Vicente. Tienes mucha razón. A ver, igual estuvo muy bonito que Pedro Lemebel le dedicara una crónica a Karim, ya que no todas las personas con esta condición son tan frías y distantes. Tal vez le puedas alegrar el día con un bonito gesto. Así que Pedro Lemebel en esa misma crónica hace una crítica a la sociedad, hablando de que no todas las personas con síndrome de Down, de hecho nadie
con síndrome de Down tiene ese estereotipo de ser frío, por decirlo de alguna manera. Ese es mi punto de vista y mi opinión. Mi opinión sobre esta crónica, Los ojos de la ternura mongólica, es que me impresiona mucho, me impresiona bastante, la verdad, cómo la sociedad puede tratar de forma distinta a la gente por cómo se ven. Segundo capítulo, Un pellejo aventurar. La primera crónica de Un pellejo aventurar se titula La enamorada rancia del descontrol. ¿De qué se trata la enamorada rancia del descontrol? Al parecer parece abordar varios temas relacionados con los movimientos juveniles y su evolución a lo largo de los años. Como por ejemplo, la rebeldía juvenil. Dice que ha sido un motor de utopía y sueños de futuro. Cómo los jóvenes han buscado tener una participación efectiva en las tramas políticas que definen su porvenir. Está bien, está bien. Bien. El texto reflexiona sobre las formas de control social que los sistemas han perfeccionado para identificar o encapsular la fiebre joven, entre comillas. Habla de la desilusión y la decadencia ideológica. Mencionan cómo, con el paso de los años, los modos y partidos ideológicos juveniles han ido decayendo en ilusiones. También toca temas como el impacto en la sociedad. Se toca el papel de movilizaciones juveniles en las transformaciones sociales y cómo estas movilizaciones desafían la institucionalidad y la hipocresía del status quo. Habla también del anarquismo y la nómada urbana. Así es. Existe un enfoque en cómo los flujos jóvenes, grupos de jóvenes actuales, se encajan en una estrategia nómada anarquista, enfrentando políticas de control y desobediencia. Hablan también de la violencia y la transgresión, la relación entre la violencia urbana, el vandalismo y la transgresión juvenil frente a un control social. A los policías, peleas, quieren sí, eso mismo, quieren romper el sistema. De eso habla también. Habla también del fútbol y las barras bravas. Un análisis sobre cómo las juventudes latinoamericanas, especialmente Chile, han utilizado el fútbol y las barras bravas como vehículos de protesta y cómo estas prácticas se diferencian de otros fanatismos alrededor del mundo. Lo curioso de esto, y agradezco el comentario de mi compañero Luis, las barras deportivas no es lo mismo que las barras bravas. Me explico. Porque a las barras deportivas se integró la juventud aficionada al deporte, en este caso el fútbol, y dado que los dirigentes no los incluían, por ejemplo, en los carretes, como dice en la crónica, o en otras discusiones que es en común por el aficionalismo al deporte del fútbol, es que estos jóvenes se molestan y deciden crear las barras bravas, o sea, romper con este esquema de solo ser algo deportivo, sino que va más allá, o sea, es una disputa absoluta en la cancha por su equipo y afuera también. En mi punto de vista, Pedro tiene bastante razón con lo que expresa acerca de las barras bravas, porque es una realidad que no ha cambiado mucho con el paso de los años, que incluso recientemente pudimos ver algo similar en el año 2019 con el estallido social. Tienes toda la razón, Lucas. Don Pedro sabía enfatizar muy bien, predecir lo que sucedería en la sociedad. Vamos con la segunda crónica de Un pellejo aventurar, que se titula La iniciación de los conscriptos. Esta crónica explora las experiencias de los jóvenes conscriptos durante su servicio militar. Por cierto, los conscriptos son personas militares o personas que sirven en la milicia. Ya, los jóvenes conscriptos durante su servicio militar revela un poco el mundo oculto de la camaradería, deseo y vulnerabilidad que contrasta la dureza y la represión del entorno castrense.
a través de una narrativa que desafía las nociones tradicionales de la masculinidad y virilidad. El texto también desentraña las complejas relaciones homoeréticas que emergen en un ambiente de aislamiento y presión extrema. Estos vínculos nacidos en la clandestinidad se convierten en la necesidad de escapar de la soledad. Se convierten en actos de subversión frente a un sistema que impone estrictas normas de comportamiento y que, sin embargo, no puede sofocarse completamente la humanidad de los jóvenes soldados. Al mismo tiempo, la crónica cuestiona los ritos de iniciación militar y el impacto psicológico que tiene el servicio en estos jóvenes, mostrando cómo la reclusión y el control se contrarrestan con la búsqueda de consuelo en medio de un entorno inhóspito. Ahora mi compañero Vicente hablará sobre la crónica Pabellón de Oncología Femenina. Pabellón de Oncología Femenina es una crónica muy fuerte porque en lo personal a mí me marcó mucho, dado que Pedro Lemebel nos cuenta cómo es la realidad de las mujeres, por ejemplo ¿qué digo por ejemplo? Es así, que sufren cáncer uterino y cómo son tratadas con la poca humanidad y dignidad que son atendidas, si se les puede llamar así, en el hospital o clínica. Entonces que muchas veces son mujeres a las que les dicen, les receto este medicamento, les receto este medicamento, les receto este medicamento, y el medicamento no soluciona nada y es simplemente una receta de medicamento en vez de tomar cartas en el asunto y curar la enfermedad, porque yo creo que es lo ideal, curar la enfermedad y mejorar la calidad de vida. Esa es mi opinión. Entonces, me impacta, siendo empático, cómo una mujer coloca su última esperanza en un doctor en oncología para ella poder seguir viviendo y son tratadas como si no fuesen seres humanos. Entonces es una crítica a cómo se desprecia, siendo que se debería valorar a las mujeres. Porque muchas veces a nosotros los hombres se nos olvida que venimos de una mujer y que nuestras mamás son mujeres. Muy buena tu observación, Vicente. Es cierto, hay que valorar más a las personas que nos traen al mundo. Creo que en la crónica, si mal no recuerdo, los doctores, bueno, de hecho Pedro Lemebel critica cómo los doctores tratan con arrogancia a sus pacientes femeninas como si ellos fuesen dioses. Sí, eso mismo, como si puede llegar y quitarle su fertilidad y quitarle la capacidad de tener hijos. ¿Ustedes creen que es un trato digno que una persona con cáncer, una enfermedad tan delicada, se merezca ser tratada así? La verdad que no. Sería muy horrible y muy inhumano también. Poco ético. Bueno, de hecho, ético no, pero moralmente. ¿Opinas algo, Lucas? Mi opinión es que estoy muy de acuerdo con todo lo que han mencionado, que muchos doctores se creían se creían o se creen dioses al tener esa capacidad de poder operar a los demás, quitándoles la fertilidad a las mujeres. Pero en sí estoy bastante de acuerdo con todo lo que han mencionado. Son muy buenas observaciones del capítulo Pabellón de Oncología Femenina. Eso, muchas gracias. De hecho, me gustaría, que aquí estaba leyendo, que cuando lo leí me dolió, la verdad, porque triste, po. Piensa que al final dice, pero ni siquiera eso tienen cerca las mujeres del cáncer cuando se despiden del mundo entre vómitos y sudores fríos, porque el timbre llamado suena y resuena por la sala y pasillo sin respuesta, como el eco agónico de un naufragio en el enorme vacío deshumanizado de la noche hospital. Muy fuerte. Entonces eso nos da a entender que, yo deduzco, quizás no fallece una mujer por que expiró, sino que se cometen negligencias en la operación, en el pabellón de oncología femenina. Siguiente crónica de la que hablaremos será la mesa de diálogo. O sea, cuando Pinochet fue detenido, en Inglaterra tengo entendido, ¿Sí? y frente a la moneda estaban las fotos pegadas de los detenidos desaparecidos, tengo entendido en la Plaza de la Ciudadanía. Internamente se estaba acordando una forma de
limpiar todo este mal que se hizo gracias a la dictadura. Podríamos decir que la síntesis del tema crítico de esta crónica es la impunidad de los responsables, bueno, lo digo con todas sus palabras, de los crímenes de la dictadura. Por eso dice, o el mantel blanco de una oscura negociación. Eso es lo que puedo aportar yo. Y cuesta creer que la oficialidad chilena, en especial la de la concertación, más decidida en dar vuelta a la página en el tema de los derechos humanos, esté impulsando este comparendo entre víctimas y victimarios. Dale nomás. Bueno, mientras leía esta crónica, me estaba dando cuenta que era como en la época de la peste negra. Es como si las personas solamente fueran números, como si fueran personas que se les puede echar a la urna nada más, simplemente. Si es que se les trata como personas para comenzar, Sí, y que es como cierto. como si fuesen solo números. Entonces, lo que se dice en la introducción de la crónica es que se buscaba decir, por lo que entiendo, es sí, tiramos a estas personas al mar, desaparecieron estas personas, ya, pero ¿quién fue? No tengo idea. O sea, quiere decir que, por ejemplo, decir, sí lo hicimos, sí se hizo, quiero decir, pero no decir quién fue, tener responsables, y esos responsables quedan impunes. Eso es lo que quiero relacionar con la síntesis de la crítica de esta crónica. Creo que en la crónica habla de cómo los culpables esperaban un perdón, pero es muy vano. Es Como si, banal. sí, es fanal, o sea, como si fuera algo muy sencillo. Imagínate que el culpable esté sentado al frente de ti. Es como algo imposible de solucionar. Y el gobierno Y se trataba trata de... el tema con tanta ligereza. Sí, el gobierno trataba de limpiarse las manos. O eso es lo que creían. La verdad es que en la crónica Eso se cuenta no se que... le puede llamar gobierno a una dictadura. Sí, es cierto, cierto. La dictadura creía que así se iban a limpiar las manos, pero de hecho lo empeoraron aún más. En las crónicas que hemos elegido de Pedro Lemebel, destacamos las críticas sociales que hace a cómo era hace medio siglo, que no es muy distinto a cómo es actualmente. Entonces, nosotros quisimos destacar el capítulo de Sanjón de la Guada para dar a conocer su infancia y dos crónicas de Un pellejo aventurar por el tema de la revelación juvenil. ¿Qué quiero decir con esto? Por ejemplo, lo que pasó en el estallido social, para hacer la conexión con la actualidad. Entonces, que lo que él critica son los modelos sociales que tampoco han cambiado mucho. Entonces, es como seguir chocándose con una pared. En la crónica que elegimos de Veredas del Lunático Taconear, quisimos destacar algo que nos llegó al corazón de lo fuerte que es, cómo son tratadas las mujeres con cáncer y lo más probable las negligencias que se cometen en esas circunstancias. Y finalmente en la mesa de diálogo, en el capítulo de Cierre de Telón, cómo la dictadura intentó lavarse las manos, quedando impune de todos los crímenes que se cometieron y de los detenidos desaparecidos. Bueno, eso fue el capítulo de hoy, en Bajo el Paraguas Amarillo, con la participación de Luis Espinosa. Vicente Lautaro Cáceres Feliz. y Lucas Moya. Queríamos enviar un cálido saludo a nuestra profesora de lenguaje Natalia Aravena. Y como no tenemos outro, los dejamos con esta canción. Auspiciado por Profesora, póngame un 7. Agradecimientos especiales a Luis Espinosa, Lucas Moya y Vicente Cáceres por la investigación, a Lucas Moya por el guión, a Luis Espinosa por la edición y grabación del podcast y a Vicente Cáceres por la música. Muchas gracias.